Bien, en la carpeta capacita van a ver que ya está el archivito del instructivo de este paso a paso suelto ahí en un SQL. ¿Bien? Como ven es un poquito más lungo, tiene mucho más texto, más puntos, pero es una conjunción de lo que vieron en ABM simple con lo que vieron en ABM tabla. Sí, así que Facu, muchas... Fede, ¿vos cómo haces para achicar un poco esto? Porque yo lo tengo muy grande y es re molesto. ¿A vos te vino así? Es porque es más cuadrado el monitor. Ah, quizás. ¿Para qué? Eso es la pantalla completa, por eso. Capaz que no monitor entonces. Oh, zoom. Ok. Estamos. Bien. Necesitan de los conceptos ambos de los dos paso a paso que vimos antes, o de conceptos que hayan anotado, vistos en ABM tabla y ABM simple. ¿Sí? Yo el ejemplo que voy a trabajar y lo que les voy a hacer ver y hacer paso a paso con ustedes va a ser el de lista de precio que tiene un solo detalle. ¿Sí? Por ende, ustedes cuando hagan la práctica y tengan más de un detalle, lo van a ir trabajando un detalle a la vez. Bien, una grilla hija a la vez. ¿Sí? Los pasos relacionados a las grillas lo van a repetir varias veces por cada grilla. ¿Sí? Como para que lo vayan viendo. ¿Sí? Ok. De basarse, yo les diría que se basen en el listaprecios.app. ¿Sí? Pero yo me voy a basar en otro. Por el simple hecho me voy a basar en el faena.app, que también es un maestro de detalle simple, con una sola grilla en el detalle. Por el hecho de que si me baso en la lista de precios ya tengo ahí el mismo formulario, como que no tengo que hacer muchos pasos, entonces es al pedo, ustedes no aprenden nada, así que me voy a basar en el faena. ¿Sí? Por ende, vamos a ir paso a paso. Armar el DER de nuestro ABM maestro de detalle. ¿Bien? El DER que viene a ser el diagram window donde tengo las tablas. ¿Bien? Y los datos de cada una de las tablas. Los datos de lista de precios, lista, precios, y los datos de lista de precios. ¿Sí? Ese es el DER. ¿Ok? Y en el caso de su práctico tendrán que hacerse otro DER. ¿Sí? Entonces, este es mi DER. ¿Sí? Tengo la tabla cabecera, una foreign key que a puntos prácticos a mí no me interesa porque no tengo que traer la denominación y solamente guardo el código y no tengo que mostrar la denominación ni nada. Entonces, a puntos prácticos no me interesa esa tabla. ¿Sí? Sí me interesa lista de precios, obviamente, porque es la cabecera. Sí me interesa lista de precios de obvio, porque es la tabla hija. ¿Bien? Y sí me interesa artículos porque tengo que traer la denominación. ¿Ok? Porque es lo que yo tengo embebido dentro de mi lista de precios de que es la tabla hija. ¿Sí? Si ustedes tuvieran más de la tabla hija, bueno, tendrían más relaciones en el árbol y una única tabla, otra tabla más en la relación externa. ¿Bien? Entonces más de lo mismo. ¿Sí? Por ende, con esto ya tengo mi DER, que es el paso número 1. ¿Sí? Paso número 2, armar el ABM maestro de detalle en Centura, que está compuesto de muchos puntos. ¿Sí? Para armar el ABM maestro de detalle tenemos que buscar un ABM maestro de detalle similar, listaprecio.app, pueden basarse, y hacer una copia de dicho app que contenga el ABM maestro de detalle. ¿Bien? Entonces yo voy a basarme en el faena. ¿Bien? Voy a hacer control C, control V. Y a este lo voy a llamar listas precios ff.pp. Listas precios porque es el nombre de la tabla de la cabecera, la tabla transaccional. .app y le pongo ff para diferenciarlo del otro. ¿Sí? Le doy permisos de escritura. ¿Bien? Y ya lo abro para ponerme a trabajar. ¿Sí? Hasta ahí es muy similar a como estuvimos trabajando antes en los otros dos ADM. ¿Sí? Es más de lo mismo. Cierro todas las ventanas, me paro en la raíz. ¿Sí? Bien. Sigo con el instructivo. Renombramos el MDI de lo que sea por el MDI de nuestra tabla. ¿Ok?
En este caso, esta ventana, el faena.app, no tiene MDI. Bien, porque tiene una sola ventana que es llamable directamente, que es el FRM faena. Entonces no tiene MDI. ¿Pueden encontrar apps que no tengan MDI? Sí, puede pasar. En el caso de que ese formulario tenga una sola ventana del tipo formulario. ¿Bien? Por ejemplo, este caso, que es la única que llama es el faena. Entonces, si yo busco en Global Declarations, Application Options, App Startup, veo que no me llama, no me crea el MDI, sino lo que me crea es el formulario. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Ok? Pero en el caso de que ustedes tengan MDI, que entiendo que es el caso del listasprecio.app, hagan todo ese renombrado mismo que hacíamos cuando vimos ABM simple. ¿Sí? Yo en mi caso no lo tengo que hacer porque me estoy basando en el faena. Borramos todo lo que no sea ABM maestro de detalle en las ventanas y borramos las referencias a esa ventana eliminada. ¿Ok? En mi caso sería este DLG FAE borrado, que ni siquiera sé para qué se usa. ¿Ven? Entonces este lo comento y busco todas las referencias del DLG FAE borrados para también comentarlas. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Si ese borrado es distinto de string null, llama al DLG FAE borrado. Bueno, está bien. Lo comento. No me interesa. Acá, lo mismo. Lo comento. No me interesa. Y ya ahí ya volví el mismo código. Bien, por ende, terminé toda mi lógica. ¿Sí? Todo esto del comentado de todas las ventanas que no sean es para que no me dé error de compilación cuando yo comenté esta ventana. Si yo comentaba esta ventana y por ende esa ventana dejaba de existir y había otros lugares donde se llama esa ventana, me va a dar error de compilación. ¿Sí? Entonces se comenta todas las referencias por ese mismo motivo. Al final van a ver que esta ventana se va a borrar, esta otra que es la que tenía la llamada a esta ventana también se va a borrar, por ende los errores de compilación no van a estar. Pero siempre dejo el ABM, el original en el que me voy a basar, o el que viene en el app, lo dejo por las dudas. En algún momento tengo que revisar algo de ese ABM, alguna lógica, algún tema que me olvidé, algo que no me salga, lo dejo por las dudas. ¿Bien? Esa es la buena práctica. Por eso es que recién yo lo comento y lo elimino en el último paso. ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos el último paso del propio ABM, ahí recién eliminábamos todo este código sucio y inservible. ¿Sí? Entonces, borramos todo lo que no sea ABM, listo, esto ya está. Creamos una nueva ventana de la clase IE-FRM-ABM-MD con el nombre FRM-ABM-X. ¿Bien? Ok. Entonces voy a hacer eso. IE-FRM-ABM-MD y lo voy a llamar FRM-ABM listas precios FF. ¿Sí? Y por ende ya me trajo código heredado propio de la clase, bien, como lo estuvimos viendo. Creamos tantas solapas, acá vamos a empezar a trabajar con la visual. Bien, creamos tantas solapas en el pickup como tablas de detalle hija tengamos y le asignamos como nombre la referencia a la tabla que apunta a dicha tabla, o sea, a dicha tabla hija. O sea, ¿qué vendría a ser? Trabajamos, hacemos un Open View, vamos a layout, esto es lo que me trae por defecto la clase, ¿sí? La grilla y todo lo demás. Yo en left siempre esto lo pongo en 0.05. El top puede variar dependiendo de la cantidad de cosas que tengo en la cabeza, ¿sí? Pero creo que con ese espacio que tengo ahí, un poquito más. Le defino el ancho, quiero que sea, no sé, ancho 10 o menos, 9. Alto 3, con eso es suficiente. Acomodo un poco la visual, ¿bien? Y ahora tengo que hacer lo que dice el punto, que dice crear tantas solapas en el pickup como tablas hija tengamos. O sea, yo en mi caso tengo una sola tabla hija, por ende no tengo que crear más solapa porque la solapa que tengo ya está creada. Bien, lo que sí tengo que hacer es cambiarle el nombre. Bien, entonces voy a Tab Frame Properties, le cambio el nombre de detalle 0 por artículos. Bien, ¿por qué artículos? Porque es lo que mi tabla referencia. O sea, mi tabla hija tiene artículos. ¿Sí?
por ende va a ir de nombre artículos. ¿Sí? Listo. Ya ahí ya tengo el punto 2.5. ¿Sí? Ahora vamos con el 2.6, que es editar el layout de nuestro ABM maestro de detalles para reflejar la funcionalidad. Esto incluye armar la cabecera, armar los detalles, ¿bien? Hacer el tab order, principalmente esas tres cosas. ¿Sí? El tab order no se van a escapar nunca, así que armar la cabecera es el 2.6.1, armar los detalles el 2.6.2 y el 2.6.3, una vez que ya hicimos cabecera y detalle, hacemos el tab order. ¿Sí? Entonces vamos con el 2.6.1, que es armar la cabecera. ¿Bien? Como tengo que armar la cabecera, voy a usar un frame. ¿Bien? Le voy a configurar las propiedades. 0.05, 0.05, 9, 1. Shadow, y con eso sobreaplica. ¿Sí? Con esa propiedad es suficiente. Bien. ¿Qué más necesito? ¿Dónde estaba? Acá. Por cada columna de la tabla padre, creamos, según criterio, ¿bien? Porque hay veces que pueden ser variables, un componente visual, df, combo, checkbox, multilane, que represente la VM. Acá en según el criterio, identifica esta posibilidad de que podamos crear una variable para reflejar el campo, que es lo que yo voy a hacer para el operador y la fecha de carga. ¿Sí? Por ende, vamos a empezar con los elementos. ¿Sí? Tenemos, bueno, esto lo voy a dejar acá abajo. Voy a acomodar un poquito esto para que me entre en una sola ventanita, todo amontonado. Bien, este es el precio red, la tabla hija, que queda horrible, pero no me importa, necesito ver los datos. Bien. Precio red, no suele ser el nombre completo. Bien. Y artículos. Ahí está. Bien, ahí no se ve tan feo. ¿Okay? Ok. Entonces, en la cabecera tengo el LPR código, que es la PK, por ende tiene que ser de clase. Y EDF code lista precio. Debe ser. Acá está. ¿Sí? Pongo el DF de la PK. Bien, le pongo el nombre. DF LPR código, porque ese es el nombre del campo en la base de datos. ¿Sí? Propiedades por default, obviamente. Vamos con la denominación, LPR denom, que esto, como es un campo normal, no es, tiene que ser editable, es estándar. ¿Bien? Y al ser estándar, le voy a poner el nombre df lpr denom y le tengo que configurar las propiedades. Es string sí, la longitud es 70, editable sí, todo el resto de las propiedades por defecto. ¿Sí? Alineamos, no quede feo. Ahora andamos. ¿Sí? ¿Qué más me queda? El LPR observe, que es un varchar de 300. Cuando el varchar es de más de 250, o más de 200 sería lo correcto, o se llama directamente observe o comentario, lo mejor es poner un multilane. ¿Sí? Esa es como una pequeña regla. Se llama observe, y cuando dice observación es comúnmente un campo que se puede escribir mucho, o tiene una longitud muy grande, más de 200, 300 caracteres, ahí lo mejor es plantearlo como multilane. ¿Sí? Esa sería la regla entre un multilane o un data field. ¿Sí? Entonces voy a agarrar, voy a buscar el multilane, que creo que es, no, esa es la tabla, este es el multilane, y voy a agregar ahí el multilane. ¿Sí? ¿Qué propiedades se le configura al multilane? Primero que nada, el nombre, MLLPR observe. ¿Sí?
La posición de inicio, bien. Ancho, todo lo demás. Esto ya creo que a ojo se ve bien. Si le puedo ampliar un poquitito más. Ahí está. El max data length, obviamente, 300. Como es más de 250 caracteres, sí o sí tengo que cambiar el tipo de dato de string a long string. Regla. Más de 300 caracteres, más de 250 caracteres en realidad, es long string. ¿Sí? Long string más data length 300, obviamente. ¿Qué otras propiedades más? Word wrap, que sería el corte de palabra. Sí. Scroll horizontal, no. Bien. Esa es la idea principal. ¿Qué significa lo del corte de palabras? No Que si entendí. uno está escribiendo, que me la baje abajo la palabra, Ah, y no listo. que siga en la misma línea, ¿entiendes? Eso es word wrap. Ah, y este no es scroll horizontal, es scroll vertical, que este sí sí tiene que estar. El scroll vertical sí está. Si está word wrap, tiene que estar el scroll horizontal. Siempre. Siempre. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, como ven, todas las 4 propiedades tienen que estar en yes. Y con eso ya tienen la configuración de un multiline correctamente. ¿Sí? Y ahora voy a poner los getextos, que son para cada una de los labels. ¿Sí? Voy a poner este acá arriba, que este va a ser el código. Código, bien. Lo voy a copiar, lo voy a pegar. No pongo denominación porque se sobreentiende, de nuevo. Y este lo voy a llamar observación. Bien, vamos a darle un poco. Y listo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entiende? Hice la cabecera. Bien. OP código y fecha de carga lo voy a manejar como variables. Por ende, me voy a ir al apartado de variables, que puedo ir ahí a la solapa variables o irme al outline, window variables, es lo mismo. ¿Sí? Entonces acá hacemos una variable del tipo number para guardar el NOP código y una variable del tipo date, de time, para guardar el DLPR cat, ¿sí? Que son estas otras dos columnas que las voy a manejar por dentro. ¿Sí? Ya con eso ya tengo lista la cabecera. ¿Sí? Volvemos al instructivo. Bien, donde acá dice quizás alguna de las columnas no corresponda. Esto es lo que yo les decía según el criterio. Quizás alguna de esas columnas no corresponde a un componente visual y corresponde a una variable. Bien, acá está descrito. Agregar los labels correspondientes a cada componente visual. Agregar el o los frames de la cabecera. Y ahí pasamos al siguiente punto, que es armar el o los detalles. ¿Sí? Para armar los detalles, yo les recomiendo que vayan de uno a la vez. Si tienen más de uno, empiecen con el primero, lo arman, hacen toda la visual y listo. Ya después, para el siguiente, repetirán estos puntos, ¿sí? Y lo mismo que el tab order, ¿sí? Entonces, armemos los detalles. Crear para cada tabla hija una grilla TBL que la represente. El nombre de la grilla es igual al nombre de la tabla hija con el prefijo TBL. ¿Ok? Entonces, voy a ir a la parte de tablas. La tabla tiene que ser del tipo yetiltable. ¿Bien? Entonces voy a crear mi grilla. ¿Sí? Acá está la yetiltable. Le voy a configurar las propiedades. 0.1.125 875. Yo me manejo mucho con números. No muevo a mano. Porque me dan 2.55. Perfecto. Le voy a llamar con el mismo nombre que mi tabla de base de datos. Bien, entonces esto va a ser tbl listas
precios de. ¿Sí? ¿Lo podría llamar con el mismo nombre que la tabla, que la grilla de arriba? Sí. Yo acá podría ponerle TBL artículos. ¿Bien? Pero para darles un estándar más lógico a ustedes, voy a poner el mismo nombre de la tabla. ¿Bien? Total, no está mal. ¿Sí? Entonces TBL listas precios de. ¿Sí? Asociar dicha grilla a la TBL o a su respectiva, asociar dicha grilla a su respectivo solapa. ¿Bien? Entonces tengo que hacer clic derecho, edit ítem. En este caso, como tengo una sola solapa, no importa, pero siempre hay que asociar, por regla. ¿Sí? Porque si no, como vimos en el ejemplo, cuando agregué más solapas me aparecían todas. Y era porque nunca estuvo asociada. Entonces se asocia, por defecto se asocia. Le damos OK y listo. Como no tengo más solapas, no hay forma de que se oculte, pero yo ya sé que si en un futuro tengo que agregar más solapas, ya va a estar asociada y no voy a tener un perno de hacer la asociación después. ¿Sí? Un perno, vaya que la complejidad no de asociar una solapa, pero más que nada para ahorrarme pasos a futuro y ahorrarme quilombos después. ¿Bien? Listo, asociado a la solapa. Por cada columna de dicha tabla hija que no apunte a la tabla padre, definir una columna en la grilla. ¿Sí? Entonces voy a volver al PL y voy a ver, tengo LPR que apunta al padre, no le tengo que poner. Arcódigo, precio y precio sugerido. ¿Bien? Y acá viene el siguiente punto que dice que por cada columna que dicha tabla hija que referencia a otra tabla por foreign key que no apunte a la tabla padre, agregar una columna de denominación. ¿Bien? Entonces, como yo tengo artículo que apunta por foreign key a una tabla que no es el padre, le agrego la denominación. ¿Sí? Entonces yo ya voy a tener arcódigo, denominación, precio y precio sugerido. ¿Se entendió? Entonces vamos a agregar esas 4 columnas. Artículo tiene que ser de clase. Por ejemplo, tengo la IE col code artículo. Le voy a poner col arcódigo como el nombre que tiene en la tabla. Resto de propiedades en default. La denominación de una foreign key va siempre con IE col denom. Bien. Y a esto le voy a poner call arc denom, porque es el nombre del campo en la base de datos. Y acá, por defecto, por más que sea una IE call denom que ya es no editable, yo siempre le esfuerzo el editable no. Es una costumbre que yo me arraigo. ¿Bien? Porque si no, muchas veces nos presta confusión. ¿Bien? Le modifico el ancho y vamos con las de precio y precio sugerido. Veo que precio y precio sugerido son 12,6. Son números que tienen parte decimal. Yo utilizaría una IE call importe en esta situación. Bien, porque la IE call importe ya me tiene la propiedad de guardar un número y definirme un formato con decimales. ¿Qué particularidad tengo? Que tengo 6 decimales, entonces el número lo tengo que configurar yo. Pero es la única propiedad que tengo que configurar. No tengo que configurar más nada. Si yo usara una columna estándar, tendría que configurarle el tipo, la longitud, ¿qué más? El nombre de la columna, bueno, eso también lo tengo que configurar, pero tendría que configurar más cosas al vicio cuando la IE call importe me lo resuelve. ¿Sí? Entonces, voy a buscar una IE call importe y voy a crear la columna de precio sugerido. Entonces, esto se va a llamar, no, la precio, call LPD precio. ¿Sí? En título le voy a poner precio, porque eso es lo que representa. Editable, bueno, esto es todo valores por default. El ancho lo voy a dejar en 1.5. Y en formato voy a definirle este, pero le voy a agregar más decimales de acuerdo a lo que me dice la base. En este caso, como son 6 decimales, le pongo 6 ceros después de la coma. ¿Sí? Y otra cosa más que tenemos que hacer es la columna de precio sugerido. Yo copio y pego la misma porque tiene las mismas propiedades, lo único que cambio es el nombre. Y acá le voy a poner precio sug. ¿Bien? Y acá le voy a poner precio sug. De sugerido. ¿Sí? Espero que me entra. Sí. Bien. Quedó. Cosa importante de una grilla. Si ustedes tienen muchas columnas en el detalle y se pueden achicar lo suficiente como para que quede legible
o se puede agrandar la ventana para que no me haga scroll horizontal, es lo ideal. ¿Sí? Siempre traten de que sus grillas no hagan scroll horizontal. Siempre. Regla. Si nosotros veíamos el ABM original de lista de precios, me hacía scroll horizontal porque esta columna de denominación estaba más o menos por acá. Y siempre hacía este scroll horizontal horrible. Eso es un problema, porque en la visual estás viendo la mitad de las columnas, o en realidad te falta ver un cachito de la última columna porque está mal hecho el ancho de la columna y es feo estéticamente. Entonces, si tenemos esta posición en la cual tenemos una grilla que me está haciendo scroll horizontal, tenemos dos opciones. O achicamos la columna para que no haga scroll horizontal, la columna que tenga más espacio al pedo. En este caso, comúnmente son las denominaciones. ¿Sí? O agrandamos la grilla. Y si agrandamos la grilla, tenemos que agrandar también el pictab, y tenemos que agrandar el frame y reacomodar los elementos del frame. O sea, hay veces en los cuales es necesario agrandar el formulario y hay veces en los cuales es prioritario achicar un poco las columnas. Bien, eso es parte de la estética visual de la ventana. Y se complica más cuando tenés más solapa, porque tenés solapa que tiene menos columnas que otra que tiene más columnas. Entonces la que tiene más columnas amplía el espectro del tamaño de la ventana, mientras que la que tiene poca columna te dicen, bueno, sí, la tablita va a quedar ahí chiquitita en un costado. ¿Sí? Esto, a medida que ustedes vayan viendo más interfaces visuales y empiecen a jugar más con los sistemas hechos en Centura, van a ver las distintas normas de columnas. Hay veces que el scroll horizontal no lo podés evitar, porque si no tendrías que tener una ventana, una VM del tamaño de todo el monitor, lo cual no es práctico tampoco, porque no hay forma de acomodar datos de la cabecera que te ocupen todo el ancho del monitor. ¿Sí? Entonces en ese caso no podés escapar del scroll horizontal y no es un problema, ¿bien? Porque son muchas las columnas que tienen que quedar para aquel lado, fuera de la visibilidad principal de la grilla. Por ende el cliente ya se tiene que acostumbrar a hacer scroll para completar el resto de los datos. ¿Sí? ¿Pasa? Sí. ¿Es lo ideal que pase? No. ¿Sí? Yo le voy a mostrar el ejemplo, por ejemplo, de carga de facturas, de abrir el menú ventas, aunque no sé si me va a dejar abrir la carga de facturas porque no está solicitado el cargo. No me deja cargar facturas, nada. ¿Bien? Pero vamos a ver la carga de remitos, a ver si tiene este problema o no. ¿Ven? Por ejemplo, acá en la carga de remitos me hace scroll horizontal. ¿Sí? Hace scroll horizontal porque no hay forma de evitarlo. Ah, sí hay forma de evitarlo, o sea, no tengo 25 columnas para allá, es poquito, o sea, yo achicando la denominación sobra plata. Ahí está, le hizo más scroll horizontal. Quizás agrandando un poquito la pantalla. Tampoco está tan grande. Pero ya hasta ahí ya es como un valor límite. Pero se podría agrandar un poquito más la pantalla y quizás no tenemos que achicar la denominación, sino agrandando la grilla queda bonito. ¿Sí? Por ejemplo. Qué sé yo, la carga de recepción. Bueno, acá tengo que cargar los datos un ramito. Hijo de vamos a ver si consigo un granito. Pero esto para mostrarles el ejemplo, ¿no? GPR 532. Bueno, no me deja. Bien, ok. La cuestión, ¿cuál es? Tenemos múltiples columnas y entiendo yo que después de esta diferencia de kilos hay como otras 10 columnas más porque se cargan un montón de datos de la recepción de remitos. ¿Sí? Se confirman muchísimo. Entonces, en este caso no podemos escapar del scroll. Ya la ventana es grande, ¿bien? Está siendo muy grande la ventana, para ser exacto. Porque, nosotros tenemos monitores 1080p. Algunos de ustedes no, pero tenemos monitor 1080p.
El cliente quizás no. El estándar siempre es 720p hoy en día. Con los clientes que tenemos es 720p. Sí, es una mierda, pero bueno, es lo que hay. ¿Sí? El estándar dice 720p. ¿Sí? Entonces la resolución es 1366 por 768, quizás menos, pero ese es el máximo. ¿Sí? Por ende, tenemos que readecuar nuestra visibilidad, nuestro estándar visual de ventanas, tiene que ser a ese formato. ¿Bien? Hay casos especiales en los cuales nosotros le generamos en ese formato y el cliente te llama diciendo, che, ¿por qué está todo tan apretado? Tengo un monitor grande, ¿por qué no me lo agranda un poquito más? Y bueno, ahí nosotros le hacemos el esfuerzo y se lo agrandamos. ¿Bien? Es más, una vez pasó de que teníamos un cliente que tiene monitores 4K. Porque puede, porque tienen teles. Entonces, en vez de monitores tienen teles, porque todas las interfaces son grandes y están en alto. Y dice, che, se ve todo muy chico, hermano. Y sí, culiá, tener un monitor 4K, ¿qué espera? O sea, todo lo va a ver chico, viejo. O sea, y tuvo que adecuar un poco la resolución, el tamaño de los elementos de pantalla y listo, se acabó. Windows te permite ese monitor grande. Entonces es suficiente. Pero quería una consulta que nosotros la vemos, que prácticamente me ocupa toda la pinche pantalla, él la veía chiquitita. Y encima me lo pegó en el escritorio. Hijo de mí. No lo voy a sacar más a eso, viejo. Sí, es de buena calidad si el pegamento está hecho para que no se despegue con nada. Si eso va pegado en carne. Ah, no, mira, ahí está, una más. Bien, en cuestión. ¿Hay lugares donde tenemos ventanas así de grandes? Sí. No es lo ideal, porque si agarra el sistema a alguien que tiene un monitor chico, no hay forma de solucionarle eso porque Centura no es responsive. Entonces, lamentablemente, el estándar es hacer ventanas orientadas a 720p. ¿Sí? Si vemos que el cliente manda capturas de la funcionalidad o se queja de que ve todo muy chico o apretado, bueno, se lo podemos pasar el estándar a 1080p antes hablando con el cliente, sabiendo si tiene monitores 1080p, porque si no va a quedar todo chiquito o todo apretado, o va a tener que scrollear en la misma ventana directamente, es horrible. ¿Sí? Por ende, se habla, en esos casos se habla. ¿Sí? Pero la idea principalmente es que quede estético, no todo apretado, no todo vertical, no todo completamente horizontal, cuadrado, rectangular, cuando mucho, ¿sí? Ese es el estándar, que quede prolijo, o sea, es parte de hacer visuales bien. Eso le va a pasar en cualquier lenguaje, no solamente acá. Bien, la diferencia es que los otros lenguajes son responsive, ¿bien? Volvemos. ¿En qué estábamos? Estábamos en precio y precio sugerido, el tema de los anchos de las columnas. Siempre traten de que la última columna llegue casi al borde del scroll vertical. Sí, siempre. Regla. No que se pase, porque si no va a ser scroll horizontal, pero sí que esté ahí al bordecito, es suficiente. Ya si tengo una grilla que es gigante y las columnas que tengo llegan hasta acá, y ya ahí lo preferible es achicar la grilla. ¿Bien? Achicar la grilla y que quede ahí ajustada. No que quede un espacio blanco de columnas al pedo. ¿Sí? Es preferible achicar la grilla en ese sentido. ¿Sí? Pero bueno, eso como tip de gratis le doy. Acá era 8.8. Y ahora tengo que volver a configurar esto. Esto era 1.5. La otra también es 1.5. Y esta era 4.2. Bien. Ahí tengo la visual. Por ende, voy a volver al, a la chingada esta. Y ahí terminó la parte de por cada grilla. En este caso tengo una sola. Que les recomiendo de nuevo ir trabajando de a uno. Por ende, me queda hacer el mítico tab order. ¿Sí? El tab order de los problemas. Voy a guardar. ¿Bien? Voy a ir al offline. Voy a minimizar todo. Voy a ir al contents y lo voy a dejar así. Bien. Antes de hacer el tab order, mando todos los frames al fondo. ¿Sí? Los siguientes a los frames van a ser el df tab, el df raw id y ahora se me suma el pick tabs. ¿Bien? Al fondo.
todo lo que sea label al fondo y me queda arriba los datos de la cabecera y después las grillas. ¿Sí? Entonces ahora si yo hago el tab border debería estar todo ordenado sin tener que tocar nada. ¿Bien? Layout, tab border, 1, 2, 3, 4 por la grilla, 5, 6. Sencillo. ¿Bien? Guardar, no se rompió, no se pinchó, felicitaciones. ¿Sí? Sufi. Bien. Hicimos el tab border. ¿Sí? Ya ahí ya tenemos hasta el punto 2.6. 2.7, editar el código de la funcionalidad. Primero tenemos que editar el contenido del formulario, que son todos los eventos propios de cabecera y de las grillas. El 2.7.2 es editar los eventos del formulario, que serían todo el SAM create, SAM destroy, y el datos completo, SAM create complete, todos esos eventos que les comenté hace un rato, si se tienen que definir, se hacen acá. Lo mínimo que tenemos que hacer es el SAM create, siempre. Como ven, acá tenemos el SAM create complete, y el datos completo, ini grabar, ini borrar, fin grabar, fin borrar, SAM destroy. Y en todos pongo opcional según reglas de negocio, porque depende si es necesario o no. ¿Bien? Lo mismo con los eventos del toolbar, del picktab. Nosotros podríamos tener eventos propios del picktab, que de nuevo no cabe en la regla de negocio ni en la lógica que tengo que hacer, por ende no le voy a dar bola. ¿Sí? Por eso también es opcional según regla de negocio. Todos estos puntos de acá abajo son opcionales porque realmente es muy raro que se vean en ABM simples como este. ¿Sí? En ABM transaccionales sí, se da y mucho. O sea, es importante saber cómo se usan, que lo vamos a definir mucho más a detalle lunes a eso. ¿Sí? Entonces vamos con editar el contenido del formulario. Bien, sabemos que en la PK tenemos que hacer el SAMValidate, ¿bien? En el DF de la PK de la cabecera, el SAMValidate para llamar el set no controller. ¿Sí? En true. Y de esa forma poder cargar registros nuevos. ¿Bien? Con la propia rellamada. SAMValidate, doble de para, me le paran. ¿Sí? Esto es lo primero que tenemos que hacer. ¿Bien? Si tenemos alguna foreign key en la cabecera, hacer el set de nom en el SAMCreate. ¿Sí? Nada más. Por los datos de la cabecera no hay más nada. Esto quedaría así. Ahora, por la tabla del detalle, si hay una foreign key, que la hay, que es la de código de artículo, que casi siempre hay, ¿bien? Hay que hacerle dos cosas. En el SAMCreate, definir el set de nom para que me llene el call art de nom, ¿sí? Y por obviamente la rellamada. Salsen class SAMCreate doble de param. ¿Sí? Eso tiene que estar siempre. Y por otro lado, en el SAM, como esta columna es parte de la PK, ¿bien? El art código es parte de la PK de lista de precios de la PK de lista de precios de son estas dos columnas. Como es parte de la PK, no puede ser repetido el valor. ¿Bien? Porque yo siempre voy a estar trabajando con una misma lista de precios, la lista de precios 500, y me va a ir cambiando el art código. Por ende, el art código siempre tiene que ser distinto. Por ende, tengo que agregar un control de columnas repetidas. ¿Se entendió? ¿Qué pasa si, y ahí está un parte del tema que no le di, qué pasa si yo tengo un manejo de columna ítem, como en el facturas de que la PK no es el artículo, sino es el ítem. Y yo puedo tener el artículo repetido n veces, pero con ítems distintos. Ahí entra el manejo de ítems, que no se los explique, y no tiene que haber control de columna repetida, porque yo puedo poner varias veces el mismo artículo. ¿Se entiende? Entonces, ahí se acomplejiza un poco más la lógica. ¿Bien? En nuestro caso, parte de la PK es el artículo, así que tiene que estar el control de columna repetida. ¿Sí? ¿Qué duda tienen? O sea, la validación tendría que ir, en el caso de que tuviera ítem, en el ítem y no en el artículo, digamos. Claro, pero el ítem, la validación, la hace solo la clase. Esa es la ventaja.
Ah, está bueno. ¿Por qué? Porque la columna ítem no es visible, es oculta. Porque al cliente no le interesa saber el ítem porque es un valor interno, a él le interesa saber el código del artículo, ¿sí? O los datos del producto, pero no el ítem. El ítem es algo interno, es la fila, el número de la fila. Entonces, como es algo interno, el tema de que no se repita y que sean consecutivos lo maneja solo la clase de la VM maestro de detalle, ¿sí? Por eso es que no entré mucho en detalle porque tiene parte de estructura de datos de la base, donde vemos la columna ítem como parte de la PK, y tiene mucha otra lógica del lado de Centura, ¿bien? Con respecto a declarar la columna, que la columna sea oculta, llamar ciertas funciones de la propia ABM maestro de detalle, donde yo le declaro, mira, esta va a ser tu columna ítem, y esta otra va a ser la sentencia de delete que tenés que hacer. O sea, hay muchas cosas que cambian. Por eso voy a verlo bien eso el lunes, ¿sí? Quedémonos que hay que hacer el control de columna repetida, porque en su práctica lo van a tener que hacer en la columna que pertenezca a la PK, ¿sí? En este caso el artículo. Vamos a tener que hacer. Lo importante, y a diferencia de todas las demás veces que estábamos haciendo el control de columna repetida, es que tenemos que hacer el IE, tenemos que hacer la rellamada al SunValidate de la clase. ¿Bien? Eso no nos podemos escapar de ese tema. Entonces vamos a tener que hacer call sal send class message, no, perdón, SunValidate, como doble paran, como L paran. ¿Sí? Esa rellamada tiene que estar sí o sí. Y siempre está al principio. Siempre. ¿Sí? Podemos tener veces en que no esté el principio y esté antes de un código y otro código, sí, depende de la regla de negocio. En nuestro caso, tiene que estar al principio. ¿Sí? No quiero meterme en regla de negocio porque no lo van a ver. Y no lo van a ver por lo menos durante toda la capacitación. Quizás cuando veamos el práctico integrador, ahí sí les diga, che, mira, esta validación la tenés que hacer antes de tal evento o después de tal evento. Eso sí se lo voy a decir. Y ahí es donde ustedes van a tener que hacer la lógica bien o no. Por ahora no se enrollen, se hace el SunValidate, la primera sentencia es la rellamada y después hacen el control de IE columna repetida, ¿sí? IE columna repetida, como saben, el primer parámetro es la grilla, TBL lista precio det, segundo parámetro es la columna, call art código, y tercer parámetro es el valor, que en este caso es la misma columna, call art código, ¿sí? Eso devuelve falso, por eso pongo un if not. Tengo que hacer un return false. ¿Bien? Eso está el último. Pero antes del return false tengo que limpiar los dos campos. ¿Qué dos campos? Código y denominación. Código porque es el que yo estoy cargando. Y la denominación se me completó cuando hice la rellamada al SunValidate. Entonces tengo que limpiarlo a los dos. Por ende voy a tener call, sal, clear, field. Call, art, código. Bien. Y tengo que hacer otro sal, clear, field del call art denom. Bien. Si hago solamente el código va a quedar vacío, pero me va a quedar la denominación sucia, referenciando al viejo código. ¿Sí? Por eso es que hay que limpiarlos a los dos. ¿Se entendió? Sí. Bien. Ardenom no tiene eventos, precio no tiene eventos, precio sugerido no tiene eventos. ¿Podría hacerle evento a estas dos? Sí, por ejemplo, para controlar que el precio sea positivo. Por ejemplo, si tuviese la necesidad, podría agregar el control. Otra cosa que no me fijé y no lo hicimos es que el row ID, la columna row ID, tiene que estar al principio de todo. ¿Sí? Y ahí la moví arriba y quedó en el contenido primera, como debería de ser. Siempre que ustedes agregan columna, la row ID, como está oculta, la manda al fondo. Ustedes la tienen que subir arriba. Si no hacen eso, no les va a andar el ABM directamente. ¿Sí? Guardamos cada tanto, obviamente. ¿Sí? Y creo que ahí terminaríamos con todo el código de la cabecera. ¿Sí? ¿Qué me falta? Acá donde empezamos a editar los eventos del formulario. ¿Sí?
Bueno, entonces, primer evento que tenemos que definir siempre, SAM create. Bien, por ende acá, en el evento de la ventana, vamos a tener on SAM create. Bien. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener en SAM create? Y acá empezamos. Definir por cada detalle, definir el select, insert, delete y update en el PLSQL por cada tabla hija. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese punto. Dejo ahí la sentencia SAM create y voy a armarme los select, insert, delete y update de la tabla hija. Bien, en este caso de la tabla lista precios de. Bien, entonces lista precios de, selecciono y arrastro, select into. Bien, voy a poner las palabras reservadas en mayúscula. Bien, voy a sacarme el into y lo voy a pegar abajo. Bien, voy a intentar un poquito el select. Total, después ahora tengo que sacar columnas y agregar otras, así que voy dejando esta parte lista y después empiezo a borrar. ¿Sí? ¿Qué característica tiene que tener el select de la tabla hija? Si yo tengo que traer la denominación de una foreign key, mínimo acá tengo que ponerle un alias, ¿bien? LD, y tengo que traer la otra tabla en el from, artículos. ¿Bien? Porque esa es la otra tabla, la tabla en la cual referencia mi tabla hija. ¿Bien? Lista preceder, artículos. ¿Estamos? Entonces acá yo voy a tener esas dos cosas, esas dos tablas. Por ende, en mi where yo tengo que tener esa relación. And lprld.artcódigo es igual a a.artcódigo. ¿Sí? Por defecto me trata de emparejar la PK a un valor de completo de la PK, o sea, lista de precios y artículo. En la definición por artículo la borro. ¿Sí? Esa la relación del artcódigo de lista de precios de con una variable, esa se va. Queda así la del LPR código. ¿Por qué? Porque esta es la que me va a referenciar a la tabla padre. Bien, al DF de la tabla de la cabecera, ¿sí? Entonces le voy a agregar todos los alias para que no me quede sucio. ld punto, ld punto, ld punto y ld punto. Bien, del artcódigo tengo que traer la denominación, ok, ld.artdenor, ¿sí? Y ahora algo que falta es sacar dentro de las columnas del select la que apunta a la tabla padre, o sea, lpr código se va, ¿sí? Y del into también se va, ¿sí? Facu, ¿el art código no es de la tabla artículos? Sí, Artenon, digo. tenés razón, cuando tenés razón. Entonces, me copio el código porque va a ser Ardenor, ¿sí? Lo declaro acá porque después al final termino reemplazando por valores de formulario de Centura, pero me queda bien la cantidad de columnas con la cantidad de valores en el input, ¿sí? Y esto también lo vamos a tener que cambiar por el valor del formulario, ¿sí? Por el valor del DF. Entonces acá ya tengo el select. Como ven son varias cosas, no es tan directamente el select y borrar el where como era antes, sino que ahora tiene relación con tabla de foreign key, la relación entre esas tablas y la relación con la tabla padre. O sea, son más cosas, con el campo de la tabla padre, ¿sí? Con la PK. Y se tiene que sacar la PK del lado del padre. ¿No? O sea, lo que referencia al padre, la foreign key del padre se va de las columnas. No es tan fácil, no es tan literal, ¿sí? Ese sería el select, ¿sí? Vamos a definir ahora el insert. Ya acá el insert es un poquito más sencillo, ¿sí? Insert into lista, bien, todo esto arriba, values, esto acá. Esto realmente queda igual, ¿bien? El insert siempre va a tener la cantidad de columnas necesarias, así que esto siempre queda igual. ¿Sí? Me voy a borrar el punto y coma para que no quede nada sucio y vamos a definir el update, ¿sí? El update, como habíamos dicho, no va a tener where, ¿sí?
Tampoco tiene la foreign key que apunta al palo. ¿Sí? Insuficiente. Sobra plata. Ya con el update me queda definir el delete. Que siempre el PL me va a intentar apretar el filtro, obviamente, el filtro forward. Y no me pone el from, así que lo activo mal. ¿Sí? Ahí tengo definido las 4 cosas. Select, insert, delete y update. Ahora podemos seguir con el siguiente punto. Llamamos a las funciones del ABM simple para la cabecera. Bien, y acá está la función setTableName, setWhere, setInterClave, setCódigo Window Handle, los distintos rel campos, bien, la función setProceso si es necesaria, si hay funciones setNotNull, todo lo bien, y si hay funciones setItems disabled también, si es necesario. Bien, o sea, si en la cabecera tengo una foreign key y luego con código de denominación voy a tener la setItems disabled. Bien, todo lo mismo que vimos para el ABM simple, ¿sí? Y también esto incluye definir el llenado de combos, si es necesario, con la función inicializar del combo. ¿Bien? O sea, toda la posibilidad que podemos tener acá. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Entonces, vamos a tener call. Antes de todo esto, hay que centrar la ventana. ¿Bien? No está escrito acá, pero... voy a hacer una trucha. 2.7.2.1.6. Centrar la ventana. ¿Bien? De esta forma. Muy prioritario. ¿Sí? Sal center window. Bien. Call set table name. ¿Qué nombre de tabla va a ser? La tabla de la cabecera. Listas precios. El nombre de mi tabla de cabecera. Call set where. Bien. Va a ser lpr código igual 2 puntos frm abm listas precios ff punto df lpr código. ¿Sí? Call set clave df lpr código. Ese es call set código window handle fm lista fm ab punto. ¿Sí? Rel campos por cada columna del tabla. Entonces vamos a tener así, son cuántos campos, 5, entonces voy a tener 5 rel campos. Primero es lpr código, después es lpr denom, después tenemos op código y lpr fk. ¿Sí? Todo va a ser un formulario punto algo. ¿Sí? Entonces me copio eso. Punto df lpr código. Formulario punto df lpr de nombre. Formulario punto ml, porque es un múltiple, lpr observe. ¿Sí? Acá tenemos punto nop código, porque es la variable. Y acá tenemos el d lpr fcar, porque es la otra variable. ¿Sí? Lo que no voy a manejar como elemento visual, sino como variable. ¿Ok? ¿Qué más sigue? El set proceso, que no lo voy a definir, ¿bien? Set not null, ¿bien? Set not null, que lo
lo que es no nulo es el DF LPR código. Bien, tampoco es nulo la denominación DF LPR denom. Y la observación es nuleable, por ende no me interesa. Y OP código y fecha de carga, como no son elementos visuales, no lo puedo poner en ser no nulo. Entonces no los puedo agregar. ¿Sí? Por más que sean no nuleables, no los puedo agregar. Por ende, me queda el set ítems disables, que no tengo foreign key en esta tabla que necesite mostrar en pantalla, por ende, porque tengo una foreign key a operadores, ¿sí? Existe, pero como lo manejo como variable, no me interesa deshabilitar nada, ¿sí? Perfecto. Ahí terminamos con los eventos de la cabeza. No tengo combos tampoco, así que termina ahí los eventos de la cabeza. Tenemos ahora las funciones del ABM tabla para cada uno de los detalles, ¿sí? Ahora, yo tengo un solo detalle, por ende las voy a llamar una sola vez a esas funciones, referenciando a esa tabla, ¿bien? Pero si ustedes tuvieran más de un detalle, lo tendrían que llamar por cada una de sus grillas, ¿sí? Y de nuevo, yo les recomiendo ir armando una grilla a la vez. Entonces acá voy a poner voy a agregar un comentario como para identificar tabla, listas, precios, para saber que ahí arranca la tabla de lista de precios. Esto les va a servir para ustedes, si hacen esos comentarios, para saber dónde está el código de lista de precios, dónde está el código de la otra tabla hija, dónde está el código de la otra tabla hija. Les va a servir para organizarse. Entonces voy a hacer call tbl listas precios de punto inicializar, ¿bien? Entre comillas un select, ya lo copiaré. Otra función que tengo que llamar punto set insert SQL statement, ¿bien? También recibe por parámetro otro string. Otra más, set update SQL statement, ¿sí? Copio, pego, set delete SQL statement, ¿sí? ¿Tengo set non null? Sí. Set columnas non null. Entonces voy a tener set columnas non null y esta no recibe un string sino un window handle. Y yo tengo que ver cuántas columnas non null tengo. Tengo 4, ¿bien? Por ende todas se tienen que llamar. Pero una de las columnas es la PK a la cabeza, así que no tengo una columna obviamente por ese campo. Pero sí ar código, precio y precio sugerido, entonces van a ser 3. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener tbl listas precios de punto call ar código. Y acá va a ser punto call lpd. Vamos a definir ahora el select, insert, update y delete. Vamos a empezar con el select, que lo tengo acá, que me lo copio. ¿Qué tengo que cambiar? Todo lo que es b-bajo, bien, por una referencia a un campo de centro. Entonces b-bajo va a ser los puntos frm, abm, listas, precios, ff, punto, df, lpr código. ¿Por qué el df? Porque es lo que referencia a la pk, ¿bien? A la pk del padre. Por ende tiene que ser el df acá, ¿sí? Y acá tenemos cada una de nuestras columnas. Entonces serían dos puntos, frm, abm, listas, precios, ff, punto, el nombre de la tabla, tbl, listas, precios, det, punto, call, ar, código. ¿Sí? Todo este chorizo que está acá, me lo voy a copiar para no tener que escribir 700 veces. Y acá voy a poner call ar de nombre. Voy a poner call lpd precio. Si hacen las cosas con estándares, escribir código es más fácil. LPD, precio, sub. ¿Sí? Cármenselo. Ahora vamos a copiar el insert. Bien, copio el insert.
pego abajo. Ya ahí toda la cláusula de ahí está bien, tengo que modificar esto. ¿Sí? Entonces, para el LPR código es el DF. Lo copio, que está en el where del select de arriba, y lo pego acá como primer campo, que es el campo que es foreign key a la tabla padre. ¿Sí? El código, tengo acá la columna de código. ¿Bien? Lo copio y lo pego. ¿Qué sigue después? Precio. Copio la columna de precio y lo pego. Ya acá empieza a ser más grande y los textos que tenemos que escribir, porque tenemos formulario, punto, tabla, punto, columna, ya empieza a ser medio lungo. Así que acá lo que les recomiendo es que si se les va el cajete el tamaño de la ventana, ¿bien? Ya ahí yo ya me estoy escribiendo como un zángano, ¿bien? Puedan plantearlo en 2 filas, ¿sí? No es un problema, ¿sí? Entonces ahí planteamos el insert en 2 filas y queda prolijo, ¿sí? Decente, no feo, pero tampoco lindo, ¿sí? Ahí, decente. Ya definimos el insert. Estas ventanitas las voy a cerrar porque ya no las necesito. Como no estoy trabajando con la visual, ni con propiedades, ni nada, la cierro. Entonces de esa forma puedo ver más código. Vamos a definir el update. Bien, que eso lo tenemos acá. Misma cuestión de variables, la saco del mismo insert. Acá, el artículo. Lo saco de precio. Precio. El precio sugerido. Bien. Una más. Y ahora vamos con el delete, que es lo más fácil de todo. Copiamos y pegamos solamente y se acabó. ¿Sí? Entonces acá ya definimos cada una de nuestras funciones. Si hay columnas no null, ya está hecho. Y acá empieza el chiste de las reglas de negocio. ¿Sun create si necesito? No. ¿Y datos completos necesito? No. ¿Y init grabar? Sí. Sí lo necesito porque tengo esas dos variables que tengo que llenarlas sí o sí con un valor. Entonces voy a definir el IE init grabar. Con IE init grabar. Voy a hacer el seteo de mis dos variables n o p código, valor de sys user code, que es donde se guarda el usuario con el que se logueó el sistema, ¿bien? El operador con el que se logueó en el sistema, y voy a hacer un set de lpr fecha carga igual a sysDateTime, que me guarda la fecha y hora actual del sistema. ¿Sí? Lo guardo. Compilo. Bien. La idea es irlo compilando de a poco para ir encontrando bugs. Bien. En este caso lo compilé, anduvo bien, así que lo puedo ejecutar. Bien. Ah, no, pará, porque acá me falta algo brillante que no hice, que es modificar las referencias. O sea, todo lo que estaba en los anteriores instructivos no está acá. Esto. Voy a agregar. 2.8. Mira ahí, inclusive coincide. 2.8 y 2.9. Cambiamos la ventana que se crea para llamar a nuestro ABM-MD. Eliminamos el ABM-MD original. ¿Listo? Bien, perfecto. Me faltó hacer esos pasos. Bien. Como esto que está el pedo. Entonces voy a volver a mi código. Me voy a ir a la raíz. Bien. Y ahora, todo lo que sea FRM faena, lo voy a reemplazar por mi FRM ABM lista de precios. Entonces voy a hacer un Alt F3 para buscar FRM faena. Me voy a copiar el nombre de mi formulario. Voy a ver todas las ocurrencias que encuentro. ¿Bien? Acá, que es el donde se crea la ventana, voy a crear ahora mi ventana, mi ABM. ¿Sí? Sigo buscando, es la coincidencia, esto lo comento.
Si sigo buscando voy a encontrar un montón de ocurrencias dentro de este mismo formulario, ¿ven? Un montón de ocurrencias dentro del formulario que ya está todo comentado, así que me da igual, ¿ven? Sí, todas las ocurrencias que quieras, bla bla bla. Es donde se usa FRM file en este formulario. Como verán, se usa en un montón de lados porque tiene un montón de lógica esta ventana, más allá de la propia del ABM, que es lo que estamos viendo acá. Ya acá estamos viendo lógica del ABM en el sample, pero hay mucha lógica, ¿sí? Mucha lógica a la cual ya casi termina y no se encontró más nada. Entonces, ya sé que el FRM Finder ya lo puedo borrar, ¿bien? Como ya pude borrar el FRM Finder, también borro el carajo el DLG, ¿bien? Y me queda solamente mi formulario, ¿sí? Que es el punto este, eliminamos el ABM nuestro detalle original. Ahora sí, guardar, ejecutar, me logueo y ya me abre mi propio ABM, ¿bien? ¿Qué me faltó de hacer? Ahora que lo veo, configurar el título. No tiene título. Entonces voy a cerrar la ejecución, ni siquiera me voy a prestar a hacer cosas. Voy a volver a mi formulario, voy al layout, paro en mi formulario, veo las propiedades, bien, y acá le pongo el título. Carga de listas de precio. ¿Sí? Automatically create, no. Status bar, no, no la quiero ver. ¿Bien? Entonces ahora ya con eso limpio, reacomodo la visual, le doy a guardar, vuelvo a ejecutar y volvemos a probar. ¿Sí? Ahora está un poquito menos feo. Tengo que achicar ese espacio de la turba. Acá, más. Por ende subimos un toquecito esto. Bien. Volvemos a ejecutar. Bien, ahora sí no aparece tan feo. Bien. Vamos a entrar en la lista de precio 1. Bien, me trae la denominación, me trae la observación, me trae los precios de los distintos artículos. Y acá, ¿qué notan que está mal en el detalle? Quien hable se desmute. ¿Qué tiene? Dato cero. Bueno, pero eso es porque en la base de datos está todo cero. ¿Bien? Pero de casualidad te deja editar el denominación. No, no me la deja editar. ¿Qué vende raro? Que yo aclaré. Está, ¿Está? Se arrepintió. Dale, sí lo que era. No está acomodado tampoco. ¿Acomodado con qué? ¿Qué es acomodado? el order by. El orden, por ejemplo, el primer artículo es 413 y corazón 403 también. Claro, no está ordenado. Eso es lo que me faltó. ¿Bien? Como un boludo me olvidé de ordenar por código. Entonces, en el select, que esto me pasó lo mismo en el ABM tabla, me olvidé de poner acá en el select principal el order by. Claro. ¿Bien? Como me olvidé de agregarlo acá, no lo pasé del otro lado. ¿Bien? Order by, código. Y este mismo order by, copiar y voy a tocar el código para agregar. ¿Bien? En create, acá tengo mi select, después del where, agrego el order by. ¿Sí? Vuelvo a ejecutar. Sí, me olvidé de eso. Siempre uno se olvida de cosas, así que es importante irlas bien. Me dar cuenta cuando codea realmente y cuando pruebo. Bien, entonces acá tengo todos estos datos. Voy a insertar una nueva fila, el 591, a ver si me da el error de columna repetida. ¿Sí? Y me limpia los datos, que era lo que a mí me interesaba. 593, no está. 400, 400, 505, 500, 500. Ya ahí ya me da igual, esto lo voy a modificar. Bien, ni siquiera se escribir prueba. Le damos a guardar, volvemos a consultar el 1, me lo trae. Bien, en las modificaciones, si busco los códigos de los artículos me los trae. Los voy a eliminar y a este le voy a cambiar el precio. También le voy a cambiar el precio.
limpiar, esto voy a limpiar y volvemos a grabar. ¿Sí? Está modificado arriba, acá está modificado, acá también se eliminaron los otros. ¿Qué más? ¿Puedo hacer clic derecho buscar en artículo? Sí, sí puedo. ¿Puedo hacer clic derecho buscar en lista de precios? Sí, sí puedo. ¿Bien? Voy a probar, cargar una nueva. Prueba, prueba. Le doy a grabar. 99. La elimino. Funciona. Le doy clic derecho buscar. No está la 99. Ordeno por código. No está, está la 999. Bien, pero la 99 no está. Eso significa que funcionó. Ya anduvo. Y terminé el práctico. ¿Bien? Y ahí terminaría el chiste. ¿Qué es lo que se puede complejizar? Tener más grillas. Obviamente, esa es la parte más compleja. Ponerle regla de negocio. Sí, es la parte más compleja. Tener en la cabecera foreign keys, que ahí la tenemos que ver si la planteamos como combo, como DF código de denominación. Por ende, hay que ver que hay que tocar código. Si es un combo, hay que agregar el inicializar de ese combo. Si es un DF código de denominación, en el código hay que ponerle el setDenom a la denominación y hay que llamar a la función setItemsDisable para deshabilitar la denominación. O sea, ¿se puede complejizar? Sí, esta es la versión más chota y fácil de hacer de un ADM maestro de práctica, ¿sí? Es lo suficiente como para que ya tengan la base, ¿sí? Así que ahora vamos a cortar este video